Profe, profe, el laboratorio entonces es para mañana. Sí, es el de condicionales, si no estoy mal, y de switch. Es para mañana. Profe, no era cada 15 días el laboratorio. Si yo les pongo, yo se los puse hace 15 días el laboratorio o no. No está montado hace 15 días. ¿Cuándo lo montamos? Ah, sí, pero yo lo monté hace 15 días para que vayan adelantando. Se supone que cada 8 días debe entregarme un informe. La otra semana no tienen que entregarme nada, sino dentro de 15. Pero eso es para mañana. Profe, esta fin de semana sí, tuvimos parciales y talleres. Parciales para este fin de semana, por colaboren. Sí. Esa prueba mitad de semana. Pero bueno, entonces ahorita lo discutimos cuando acabe esa primer parte, listo, cuando entremos a la otra parte. Y yo voy pensando. Nada, comencemos con la clave que ya estamos un poquitico tarde, listo. Sí. Yo el laboratorio no solo he podido enviar porque yo monté eso aquí, miren, en este portátil y no he podido sacarlo de ahí del virtual. Pues ahí hice el trabajo y no lo he podido sacar de ahí. Y lo mandaba de correo o cualquier cosa y ahí lo reenvías o no tenés internet. El correo mío. Desde el virtual. ¿Cómo? Desde el virtual, porque es que es más, yo le iba a pasar a la memoria y el virtual no me copia en memoria nada. Ahí lo que tenés que hacer es compartir archivos entre la máquina virtual y la máquina padre, pues sobre Windows. Hay que hacer compartir archivos. A lo que puedes es mandarlo por internet a tu correo o reenviármelo directamente desde VirtualBox. Porque de otra forma sería más complicadito. Pero parece que casualmente no me está reconociendo los puertos del VirtualBox. Sí, es que el VirtualBox así de manera sencilla no lo reconoce. Pero te digo, no lo puedes enviar directamente desde a internet. Yo no podía, o sea, del virtual, ahorita un compañero me decía que podíamos entrar a internet y no. Pero realmente eso sí se puede, pues eso viene activado por defecto. No sé ahí qué pasaría, la verdad. ¿Qué pueden hacer? Lo que puede hacer es... Yo le envío unos comandos. Yo le envío... Mañana te envío unos comandos para que puedas compartir archivos. Como un manualcito, pues te va a enviar un archivito para que lo puedas compartir y lo puedas sacar. Listo. Bueno, entonces ya todos descargaron la presentación, ¿cierto? ¿Cómo es el título de la...? Es la clase 9. Son las estructuras de control 2 que vamos a trabajar sobre las estructuras repetitivas. Entonces vamos a parar las diapositivas. Bueno, entonces voy a empezar con los ciclos. Los ciclos son, pues ustedes ya vieron eso en pseudocódigo, que son aquellos que nos permiten repetir una acción n veces, ¿cierto? Entonces, la clase de hoy va a estar sobre estructuras repetitivas. Te vamos a hacer una clase, pues vamos a empezar con la introducción. Vamos a mirar lo que son las sentencias while, for y do while. Vamos a mirar unos caracteres, unas instrucciones especiales para poder utilizar mejor los ciclos. Y finalmente vamos a ver ciclos anidados. Algo pues no muy profundo, pero la idea es que ustedes saben pues sobre todos esos temas. Te vamos a dar paso a la introducción. Como introducción, entonces, como ya vieron con Diego, en la parte de pseudocódigo, existen tres estructuras de control de ciclos.
Entonces existe pseudocódigo, vamos a ver la traducción, ¿cierto? Vamos a mirar la analogía entre el pseudocódigo y el lenguaje C, que sería, la primera va a ser el mientras, que en lenguaje C lo conocemos como el while. ¿Listo? La segunda es el para, y que en lenguaje C lo tenemos como for. Y un último que no profundizaron mucho con Diego, aquí vamos a mirar cómo se utiliza, que es bastante útil en el lenguaje C, que es el haga mientras. Diego se los mencionó si no estoy mal, no hicieron mucho ejercicio, pero aquí vamos a mirar un poquitico más profundo. Entonces son los tres tipos de estructuras repetitivas que vamos a manejar en lenguaje C. Y en general, ¿listo? Entonces las estructuras repetitivas van a terminar de dos maneras. Cuando la condición a la cual están evaluando, a la cual están sometidas, es falsa, el ciclo termina, sea cual sea el ciclo. Si es un for, un while o un do while, cualquiera de esos tres va a terminar. Cuando la condición sea falsa o cuando encuentre con la instrucción break o return. Este break pues lo vamos a manejar ahorita en la parte en la sección de instrucciones especiales. Vamos a mirar cómo funciona. Entonces no se nos olvide, esas son las dos únicas maneras como un ciclo va a terminar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo los ciclos? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es lo que queremos repetir, o sea, el cuerpo del bucle, que también se conoce como bucle, es el ciclo. Entonces, cuando ya tengamos claro qué es lo que queramos repetir, es decir, el algoritmo dentro del ciclo, vamos a pasar a ver cómo están inicializadas todas las banderas, todas las variables que van a controlar mi ciclo. Y por último, como ya tenemos las variables inicializadas, tenemos el cuerpo y ya tenemos que definir es cuándo va a terminar ese ciclo. Entonces no olvides, esos tres pasitos son muy importantes: definir qué es lo que queremos repetir, luego decir, bueno, qué variables deben ser inicializadas y con qué condiciones debe terminar. Bueno, entonces, como caso particular, vamos a trabajar lo que es la sentencia while, que es la sentencia, pues en pseudocódigos el mientras, como ya les dije. Y esa se utiliza la sentencia while, como vieron en pseudocódigo, va a funcionar o va a repetir mientras que la condición a la cual esté sometida la estemos cumpliendo, ¿cierto? O sea, mientras que la condición entre los paréntesis que vamos a mirar ahora sea verdadera o diferente de cero, que es lo mismo en este caso, va a cumplir, va a repetir todas las instrucciones que estén dentro del ciclo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que cumple una sentencia while? Entonces, lo primero que hace cuando entramos al ciclo es evaluar la condición del ciclo. ¿Listo? Entonces lo miramos, si la condición se está cumpliendo, entonces entramos a ejecutar todas las instrucciones que se encuentran dentro del ciclo. Entonces, ese es el segundo paso. Si la condición es verdadera, ejecutamos las instrucciones. ¿Y qué hacemos después? Luego de ejecutar las instrucciones dentro del while, volvemos al paso 1, es decir, volvemos a mirar si la condición se sigue cumpliendo. Pero, como estamos hablando de la condición, y si esa condición es falsa, ¿qué va a hacer el ciclo mientras? Salirse directamente. Ya no va a cumplir ninguna condición que esté adentro, sino que va a continuar con las instrucciones que estén después del ciclo. Entonces no olviden, los pasos son evaluar condición, ejecutar si se cumple la condición o finalizar si no se cumple la condición. Vamos a mirar eso de manera gráfica. Entonces recordemos, ahí en ese momento tenemos el diagrama de flujo del ciclo mientras. Entonces está compuesto por la condición y el cuerpo como tal. Entonces lo primero que hacemos es evaluar si la condición se cumple. Supongamos, en ese ejemplito, que la condición es verdadera. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cierto? Ejecutar todo lo que se encuentre dentro del ciclo. Ese se conoce como el cuerpo del bucle, el cuerpo del ciclo. Y lo vamos a ejecutar. Luego de ejecutarlo, ¿con qué seguimos? Si miramos la flecha, ¿cierto? Miramos que él debe llegar y volver a ¿qué?
Perfecto, evaluamos la condición nuevamente. Pero supongamos, luego de evaluar varias veces, las veces que sean necesarias, encontramos que es falso. ¿Qué ocurre? Se sale. ¿Cierto? Finalizamos el ciclo. Muy sencillito, ¿cierto? Así lo vemos en pseudocódigo. Entonces, la sintaxis, recordemos que lo que tenemos que aprender en estos momentos es aprender a hacer el paso de hacer la traducción de pseudocódigo a la sintaxis de C. Entonces teníamos que en pseudocódigo teníamos, mientras una condición, vamos a hacer una cierta cantidad de instrucciones, ¿cierto? ¿Qué tendríamos en pseudocódigo? En pseudocódigo tendríamos while, condición, y entre llaves las instrucciones que queramos repetir. Recordemos que cada instrucción debe terminar en punto y coma, ¿cierto? No se nos puede olvidar eso. Entonces miremos que la condición que teníamos en pseudocódigo pues sería la misma condición que estemos trabajando en ¿qué? El lenguaje C, ¿cierto? Prácticamente lo que dio fue traducir del español al inglés. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? Perfecto, entonces vamos a empezar con los ejemplitos. Vamos a realizar un programa que cuente hasta 8. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis. Un programa que cuente hasta 8. Listo, entonces vamos a comenzar. El análisis, tomando como siempre los datos de ¿qué? La información de entrada. Tres datos de entrada. ¿Debemos ingresar algún dato de entrada? Pero como únicamente nos están diciendo que cuente específicamente hasta 8, entonces no tenemos que realizar, pues el usuario no tendría que ingresar nada, ¿cierto? No se ingresan datos, no se ingresa información. ¿Por qué no se ingresa información? Porque el conteo es fijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuenta hasta 8. Listo, entonces ¿cuáles son los datos de salida? Entonces los datos de salida hacer ¿cierto? Los números del 1 al 8. Esos datos los podemos mantener, debemos ser, pues, para poderlo almacenar, podemos tener una variable, por ejemplo, la variable que sea una variable i o un contador, ¿cierto? Un contador que nos va a decir hasta dónde queremos contar, ¿cierto? El análisis simple, el proceso sería ¿qué? ¿Cuál sería el proceso? Debemos hacer algo cíclico que nos vaya aumentando de a cuánto, en 1. Entonces sería realizar, ¿cierto? Una suma
una suma consecutiva de 1 en 1, ¿cierto? Entonces sería algo como, ¿cierto? Una variable llamada contador y empezamos por ejemplo en 1, luego a ese contador, ¿a qué le vamos a sumar? Lo que tuviera contador más 1, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es un proceso de esta manera, una suma sucesiva de 1 en 1. Sería como el proceso que debemos hacer. ¿Dónde debemos realizar eso? Dentro de un ciclo. El ciclo que vamos a utilizar en ese momento va a ser el ciclo mientras. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a entonces, recordemos que nosotros estamos programando en un editor de textos que en Ubuntu se llama gedit. Entonces, ¿cómo empezamos siempre? Eso ya lo tenemos muy mascado. ¿Con qué empezamos? Exportando la librería. Muy bien, vamos a exportar. Vamos a exportar las librerías. Vamos a guardar ese ejemplito. Lo vamos a llamar conteo. Contar 8.c. Lo guardamos como contar 8.c. Lo guardamos en informática 1. Listo. Entonces las librerías que vamos a extraer primero, ¿cuáles son? Pero ¿cuál es la que estamos haciendo nosotros? Entradas y salidas. Muy bien, la entrada y salida estándar, que es stdio.h. Listo, ahora vamos con el inicio. Int main void. Dentro del int main void, cierto, tenemos lo que el return al final siempre para poder finalizar. Entonces, como únicamente lo que vamos a necesitar es una variable de entrada, una variable de salida que nos permita mostrar o nos permita incrementar la variable que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, lo podemos llamar int cont, por ejemplo, ¿cierto? El cont va a ser un contador que va a almacenar nuestra variable, ¿cierto? Serían las variables, declaración de variables. Ahí sería una variable local. Todos sabemos que es una variable local. Bueno, si en ese momento estamos hablando de una variable local, pero ¿qué pasa? Cuando la próxima semana vamos a trabajar lo que son funciones. Entonces vamos a aprender que existen variables locales, variables estáticas, variables globales. Cuando damos todo eso nos preocupamos por eso. En ese momento, como estamos haciendo todo dentro de un mismo proceso, dentro de una misma función main, no me vamos a preocupar por qué tipo de variables son, si son globales, locales, estáticas. Listo. Pero sí, en este caso es una local, pero ya para la próxima semana nos preocupamos de eso. Bueno, entonces ya tenemos un contador que va a almacenar la suma que nosotros queramos mostrar o almacenar pues el conteo. Entonces vamos a empezar con el ciclo. Entonces recordemos que la palabra reservada para el ciclo mientras es while, ¿cierto? Y la condición. Entonces la condición debemos darle, por ejemplo, la condición de salida. Entonces mientras que el contador sea menor que ¿quién? 9. O menor o igual.
Nunca 8. ¿Cierto? Perfecto, menor que 9 o menor o igual que 8. Entonces abrimos las llaves y vamos a comenzar a hacer ¿qué? A mostrar. Bueno, muy importante. Bueno, ahorita les vamos a darnos cuenta de eso. Entonces vamos a mostrar el valor de la variable. Entonces vamos a mostrarlo. Print f. Vamos a mostrar el valor. Entonces vamos a mostrar que el valor del contador o de la cuenta del contador el contador ¿cuál va a ser? Como es tipo entero, entonces decimos que es porcentaje de, ¿cierto? Y le decimos quién va a ser ese porcentaje de que va a ser el contador. Recordemos que ese porcentaje de es reemplazado por la variable que pongamos después de la coma. Muy bien. Luego de mostrar el contador, lo que vamos a hacer es aumentar ese contador de 1 en 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Que contador sea igual que contador más 1. ¿Cierto? Que fue el análisis que hicimos inicialmente, que deberíamos sumar sucesivamente de 1 en 1. Cerramos el ciclo while y listo. ¿Cierto? Entonces miremos que acá lo que estamos haciendo es mostrar 8 veces el valor de un contador, ¿cierto? Va a empezar a aumentar hasta que llegue al valor de 8. Muchachos, ¿ven algún problema? ¿Ven algún problema con lo que acabamos de hacer? Me falta un dato de salida. ¿Dato de salida? Sí. ¿Cómo cuál? Scanf. Scanf es para datos de salida o para datos de entrada. Entrada. De entrada, ¿cierto? Para leerlos. Ahorita vamos a hacer una variación al programa para que nos permita ingresar valores. Listo. Entonces aquí tenemos el ciclo. Pero lo puedo subir un poquito. Lo subimos. Sí, ¿qué pasa? Ahí. Muy bien, entonces recordemos una variable que almacenar el conteo. La condición que en este caso estamos diciendo que no puede pasarse de 8, ¿cierto? Que fue la condición o fue el problema que nos dieron. Mostramos cada uno de los valores y perdón, qué pena muchachos. Y vamos incrementando el contador de 1 en 1. Listo, cuando la condición ya no sea 8, ¿qué vamos a hacer? Se va a salir y va a terminar el programa. Si queremos mirar cuando termina el programa, podemos ponerle también un mensaje al final que nos diga que terminó el programa. Listo. Entonces vamos a dar paso a qué, luego de escribir lo que debemos hacer. ¿De puntico? Sí, Vale. muy bien, gracias. Entonces vamos ahora a compilarlo, ¿cierto? Entonces recordemos, para compilar, ¿qué debemos hacer para compilar? Sí. Abrimos la terminal. En la terminal y nos ubicamos en donde debe estar guardado, ¿cierto? Mira que ya estamos, ahí podemos ver que estamos, de pronto. Ahí vemos que estamos en la ubicación donde guardamos los archivos. Y ahora sí, GCC, y el nombre del archivo que leímos en este caso fue conteo 8.c. ¿Cierto? Pero, qué pena. Le damos el "-o", ¿cierto? "-o", el nombre de salida que hace el contador, contar 8.out, y el nombre de entrada, que es contar 8.c. Listo. Entonces aquí tenemos la manera de
de compilar el archivo. Si no tiene ningún error, nos debe mandar, pues, pasar directo. Si tiene algún un error, nos va a decir con un warning o con errores como tal. Entonces vemos que en este caso no mostró nada, o sea que estamos bien. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Cómo es que lo ejecutamos? Entonces, Muy bien, punto slash nombre del archivo. el nombre del archivo, el nombre del ejecutable, que en este caso se llama contar 8.out. Y vamos a darle enter. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Que estos son números que me salieron ahí. ¿Quién me dice cuál es el error? Miremos que él no mostró cuando lo miremos esto, cuando lo compila, si lo compilamos con contar 8.out, gcc.out, ¿cierto? Todo eso dice que no hay ningún problema, pero cuando lo ejecutamos nos muestra un montón de números raros. ¿Por qué? Que no hicimos la explicación de tal número a tal número. Sino que dimos menores Sino que que 8. Entonces, sí, Porque no inicializamos la variable. Está el remoto activado. Entonces miremos esto. Miremos que como tal el contador debe llegar hasta 8, ¿cierto? Y no tiene ningún problema que llegue hasta 8 o hasta el número que nosotros le digamos. Eso no hay ningún problema. Miremos que los datos están congruentes, que son porcentaje de, que son enteros, o sea, no hay problema. Pero como le dijimos que debe contar hasta 8, no le dijimos desde cuándo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos faltó? ¿Cierto? La inicialización. Entonces, ¿desde cuál valor lo debemos inicializar? Cero. Entonces, esa es otra pregunta que ustedes se deben hacer cuando estén programando. Si lo que queremos nosotros es contar de 0 hasta 8 o si queremos contar de 1 hasta 8. ¿Listo? En el problema habíamos dicho que vamos a contar de 1 hasta 8. En este caso vamos a inicializarlo desde 1. Pero si su problema, su algoritmo les dice que deben hacerlo desde 0, lo hacen desde 0, no hay ningún problema. Listo, entonces lo inicializamos en 1, lo guardamos y volvemos y lo compilamos. Miremos que no nos sacó ningún error, entonces lo volvemos a ejecutar y vemos que esa vez no hay ningún problema. Listo. Miren lo importante que es la inicialización. Él puede que el problema como tal esté bueno, pero si no está inicializado, es que para él está intentando acceder a variables que no conoce o variables que no tienen un valor definido. Pero es que él empieza de un número aleatorio, que en el caso fue un número todo grande ahí, pues son muy negativo. Entonces empieza a correr de ese número aleatorio hasta que llega a 8, ¿cierto? Entonces lo importante es inicializar las variables. Sencillo el ejemplo, ¿cierto? No hay ningún problema con ese ejemplo, ¿o sí? ¿Tiene alguna duda? ¿Por qué no nos repite, nos deja ver que no habíamos terminado alguno para poner a correr nosotros? Por El favor. código. Listo. Entonces recordemos, inicializar las variables cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario inicializar una variable? Siempre que esa variable se llame a sí misma. Miremos que el contador se está llamando a sí mismo, ¿cierto? Entonces, como se está llamando a sí mismo, entonces deben estar inicializadas para saber desde qué valor vamos a empezar. Cuando estemos también, ¿cuándo debemos inicializarla? Cuando esté en una condición. Si la variable está en la condición, debemos saber si es la primera vez va a entrar o si no debe entrar, ¿cierto? Siempre que esté en una condición, debemos inicializarla. O por lo menos preguntar al usuario que ingrese el valor, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien me puede decir qué son las macros? Es como un código Bueno, ¿se acuerdan que nosotros vimos algo que eran las directivas del preprocesador, ¿cierto? Las directivas son aquellas que empiezan por qué carácter, Por carácter. por el
¿Por qué carácter empiezan? Por el número. Por ejemplo, una directiva que tenemos en este programa son las librerías. Va a subir un momentico. Entonces, por ejemplo, miremos que eso es una directiva, ¿cierto? ¿Por qué? Esa es una directiva porque comienza por el carácter número, ¿cierto? Número include. Es una directiva. Recordemos que una macro es aquella que comienza por el carácter número, pero se tiene con la palabra define. Toda directiva que empieza con la palabra define es una macro. No se nos olvide eso, ¿listo? Entonces, esos son las macros. Recordemos que las macros se comportan como una constante. Nosotros podemos definir algo como lo siguiente, muchachos. Se podemos definir como máximo. Podemos definir una macro conocida, por ejemplo, como max count. Y podemos decirle que el max count llegue hasta 8. ¿Qué va a hacer eso? Esa macro va a tomar el lugar del 8 que nosotros pusimos, ¿cierto? En vez de poner 8 acá, donde pusimos acá inicialmente el 8, ¿qué podemos poner? El nombre de una macro o el nombre de una constante. Entonces podemos poner, en vez de poner 8, podemos poner max contador. Y ese max contador, ¿a qué hace referencia? Igual a 8. Al 8, listo. Entonces no se olvide que es una forma de utilizar las macros, de utilizar un código más flexible cuando estemos trabajando sobre todo con matrices. Nos va a ayudar bastante. Es bueno que nos vamos acostumbrando. Cuando tengamos un valor fijo, le podemos poner como una etiqueta a ese valor. En este caso le puse max count. El max count. Y ese max count lo podemos tomar en cualquier condición o en cualquier operación, como estamos acá utilizándola. Listo, en este caso, si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, obviamente lo tenemos que compilar primero porque hicimos algún cambio. Si hacemos cualquier cambio, debemos compilar. Listo, entonces compilamos, no sacó errores, entonces volvemos y ejecutamos. Miremos que sin ningún problema vuelve a sacarnos nos muestra la misma en pantalla. Listo. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer varios ejemplitos. Entonces, bueno, aquí en las diapositivas les muestro más o menos la parte del ciclo, ¿cierto? Les pongo ahí que el while, ¿cierto? En este caso el contador lo llamé i, pero es es la misma filosofía, no hay ningún problema. Vamos a realizar un segundo ejemplo, el cual nos pida ingresar la nota de una cierta cantidad de estudiantes lo que vamos a hacer es ingresar la nota de ciertos estudiantes, ¿cierto? Hasta que el usuario quiera. Cuando la nota sea menor que 3, le debemos dar nos debemos dar un mensaje en pantalla que diga que la nota del estudiante perdió, o sea, el estudiante perdió. Si la nota es menor que 3, te vamos a hacer eso dentro de un ciclo. ¿Listo? Estamos hablando con el ciclo while. Entonces, el problema es ingresar la nota de los estudiantes y si la nota es menor que 3, mostrar un mensaje. Entonces, como análisis, vamos a comenzar por los datos de entrada. Como datos de entrada, ¿qué tenemos? La nota del estudiante. Perfecto, entonces las notas de
nota de los estudiantes. Vamos a llamar esas notas, vamos a llamarlas como nota, ¿cierto? Lo que hace el usuario es ingresar cada una nota una por una. Entonces va a ser la nota de los estudiantes. Además de eso, además de la nota de los estudiantes, también nos va a decir, eso lo vamos a hacer ahorita, también vamos a, el usuario decide cuándo terminar el ciclo. Entonces miremos que en este caso no tenemos una cantidad definida de notas, sino que el usuario cuando quiera terminar el ciclo se sale del ciclo. Entonces también sería otro dato por ingresar. Listo, a esa la vamos a llamar salir. Esa variable que define si termina un ciclo o no, vamos a llamarle salir. Serían los dos datos de entrada del usuario. Como datos de salida, ¿qué debe ingresar? ¿Qué debe salir? El estudiante perdió. Muy bien, un mensaje indicando si el estudiante perdió. Muy bien. ¿Y cuál sería el proceso? Da un ciclo hasta ¿Cómo? un sí. Muy bien. Deberíamos comparar, ¿cierto? Sí. Debemos realizar comparaciones con cada nota ingresada. Ya vamos a comparar, cada nota la vamos a comparar. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar la nota ¿con cuál? Con el 3, no. Con 3, ¿cierto? Vamos a comparar la nota con el 3. Entonces sería la comparación a realizar. Listo, y todo eso vamos a hacerlo dentro de un ciclo, como estamos trabajando el ciclo while. Vamos a hacer una cantidad de notas repetitivas, que el usuario vaya ingresando la nota una a una, y si en ese momento a un usuario le sale que la nota es menor que 3, entonces debe mostrar en pantalla que el estudiante perdió. Listo. El usuario en ese caso decide si ya ingresó las notas suficientes o no. Entonces va a pasar al computador para mostrarles la programación. Ya puedo pasar a... No falta el chico underground. Muy bien, entonces vamos a abrir un archivo nuevo. Bueno, eso ya lo sabemos que debemos ingresar es el título, pues por así decirlo, del código. Vamos a guardarlo como notas 1, listo, .c, notas 1.c. Vamos a guardarlo. Ok, entonces notas de los estudiantes. Vamos ahora con las directivas.
Sabemos que las directivas incluyen lo que son las librerías y las macros. Entonces, la librería que vamos a utilizar es la misma de siempre, incluye ¿no? y que en ese caso podemos utilizar una macro, ¿cierto? Podemos utilizar una macro para el 3, para que no quede directamente el 3. Podemos también utilizar, por ejemplo, la macro define, por ejemplo, nota mínima. Nota mínima que tenga qué valor, que tenga el valor de 3. Esa sería la macro que podemos utilizar en vez de pues, para no escribir el 3 directamente. Te va a dar el inicio. Entonces, como siempre, in main, que es la función principal. Listo, entonces tenemos acá que dentro de la función principal tenemos que declarar variables. Vamos a declarar dos variables, una que sea la nota ingresada y otra variable que le permita al usuario definir si ya terminó de ingresar las notas o no. Entonces vamos a escribir dos variables, por ejemplo una variable flotante o real para la nota. Entero. ¿Cómo? Podría ser entero. Claro, la nota puede ser entera, pero entonces ya estaría más sesgada. Entonces la nota sería 1, 2, 3 o 4, 5, ¿cierto? Ya no podría ser 3.5, 3.8. Entonces, para ser más general, debería ser real o flotante. ¿Listo? Entonces, dentro de la variable, vamos a declarar una variable de decisión que va a ser salir. Listo, esa variable de salir va a ser la que le permite al usuario definir si quiere continuar o no. ¿Cierto? Entonces, ahora. Lo ves un poquito. Sí. Entonces, ahora vamos a... Ya declaramos las variables. Luego de declarar las variables, vamos a empezar con el ciclo. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Cuándo vamos a realizar el ciclo, muchachos? ¿Quién me dice? Cuando la nota sea menor que 3. Bueno, pongamos cuidado, que la nota sea menor que 3 no quiere decir que se salga del ciclo. Le damos a un mensaje en pantalla que la nota es menor. O sea, mayor. No, este sale Cuando del ciclo. terminamos con break. No. No, este sale del ciclo Ok. cuando empecemos. Break. O sea, cuando el usuario se quiera salir del ciclo. Cuando el usuario se quiera salir del ciclo. Bueno, el break lo vamos a utilizar más adelante. Puede ser con el break, claro. Porque fue una de las condiciones que vimos que se pueda salir de un ciclo. Pero entonces, miremos que cuando es menor que 3, nunca le dicen a uno, cuando sea menor que 3 termina el ciclo, no. Lo que vamos a hacer es que el ciclo se termine cuando el usuario lo desee, ¿cierto? O sea, el usuario va a empezar a meter valores hasta que nos diga. Entonces, vamos a hacer el ciclo mientras que salir, que es una variable de condición, por ejemplo, va a hacerlo mientras que la variable no sea igual a un valor que va a ser por defecto. Entonces, cuando la variable sea 1, ¿qué vamos a hacer? Va a seguir realizando el ciclo, pero cuando ya no sea 1, se nos va a salir del ciclo. Listo, vamos a mirar cómo funciona eso también. Entonces tenemos el ciclo while. Dentro del ciclo while, Profe, ¿sí? debe colocar ya doble igual. Ah, bueno, es que ahí lo que tengo es diferente. Su segment es diferente. No puede ser igual o diferente. Listo. Vamos, eso lo podemos definir según la pregunta que le hagamos al usuario. Pues ya vamos a mirar la condición de salida. Primero vamos a centrarnos en la nota. Entonces va a decirle al usuario que ingrese la nota. Listo, con printf le decimos que ingrese la nota. Ahora, con scanf
le decimos dónde la va a guardar. Como es la nota, lo vamos a guardar sobre la variable nota, entonces va a ser porcentaje ¿qué? Porcentaje. F, que es de flotante, perfecto. Y acá ponemos la variable. Recordemos la I, que no nos puede faltar siempre que pongamos en el scanf. Entonces tenemos que guarde la nota, guarde el valor ingresado en la variable nota. Y terminamos con punto y coma. ¿Qué hacemos ahora? Recordemos que el proceso habíamos dicho que tenemos que comparar. Tenemos que comparar con la tenemos que comparar si la nota es con el 3. Entonces, if ¿qué? Si la nota es menor que quién. La nota mínima. Perfecto, la nota mínima, que fue esa nota mínima, recordemos que fue una macro, una especie de constante que declaramos para que no poner exactamente el 3. Si por ejemplo en algún momento nosotros decimos que no se gana sino con 3, sino con 3,5, no es sino que cambiamos la nota mínima en la declaración de las macros, de las directivas. Bueno, y si la nota es menor que 3, ¿qué debe pasar? Mostrar un mensaje que diga que perdió. Muy bien, entonces aquí printf el estudiante perdió. Terminamos con punto y coma. Acá podemos cerrar el if, ¿cierto? Este es el if. Este sería el condicional. Y luego, y si la nota no, y si no perdió, pues no mostramos nada, ¿cierto? Sino que ingrese la próxima nota. ¿Cómo hacemos para que el usuario, bueno, hasta ahí claro todo, ¿cierto? ¿O hay alguna duda hasta este punto? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarle al usuario si desea ingresar más notas o no. Entonces, para decirle eso al usuario, lo que vamos a hacer es poner un printf que le diga al usuario que debe ingresar para salirse. Entonces, ingrese 1 para continuar. ¿Qué estamos diciendo ahí al usuario? Que si quiere continuar ingresando las notas, pues ingrese el valor de 1 para ingresar la próxima nota. Entonces decimos, ese valor lo vamos a guardar sobre la variable entera llamada salir. ¿Qué pasa acá, muchachos? Veamos acá lo siguiente. Miremos que cuando salir sea diferente de 1, perdón, aquí es al contrario, para salir, ¿cierto? Podemos poner acá el igual, o podemos para salir acá, ¿cierto? Si le ponemos para salir o para continuar, debemos tener en cuenta si ponemos un diferente acá o si le ponemos un igual. Como le puse que era para continuar, entonces debemos poner igual. Entonces miremos lo siguiente, si es igual a 1, ¿qué va a hacer? Si la condición es verdadera, va a realizar el ciclo, ¿cierto? Entonces por eso es que el usuario, al ingresar el 1, continuaría con el ciclo infinito hasta que el usuario le ingrese otro valor diferente. Entonces cuando el usuario le ingrese otro valor, cuando el usuario le ingrese un valor diferente de 1, el ciclo va a terminar. Pero miremos una cosa, yo que les dije ahorita con la inicialización de variables, siempre que estemos en una variable, en una condición, es necesario que tenga algún valor. Miremos que acá estamos preguntando por si salir es igual a 1, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo acá le pongo igual a 0? Muchachos, ¿qué pasa si le pongo salir igual a 0 como inicialización? Orlando.
Miremos si le ponemos salir igual a 0. Miremos que salir tiene el valor de ¿qué? De 0. Y vamos a preguntar, mientras que salir sea igual a 1, haga lo siguiente, que ¿cuántas veces me haría el ciclo? ¿Cuántas? O sea, ¿alguno sabe cuántas veces haría el ciclo si yo pongo, si inicializo esta variable de salir en 0? Miremos que lo primero que él hace es preguntar por la condición, y si la condición no se cumple, se sale automáticamente del ciclo. Cuando estamos inicializando en 0, miremos que estamos automáticamente poniendo una condición que no se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? No realizaría ninguna vez, ni una sola vez, este código. ¿Cierto? Entonces, un poquito. sí. Entonces miremos, si la condición no se cumple, él no realizaría ninguna instrucción del cuerpo del ciclo, o sea, no realizaría nada del ciclo. Si la instrucción si se cumple, entonces ya empezaría a preguntarle al usuario si quiere continuar o no y cada una de las notas. Entonces vamos a guardarlo y vamos a compilarlo. Entonces, para compilarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: sc notas -o, notas 1.out y notas 1.c. Aquí lo estaríamos compilando. Listo, entonces no nos sacó ningún error. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces notas 1.out, lo ejecutamos. Pero como les venía diciendo, no ejecutó nada del programa. ¿Por qué? Porque es diferente de 0. Porque aquí en la condición, esa primera condición, yo automáticamente ya le puse el 0, o sea que la condición no se está cumpliendo. Vamos a cambiársela, vamos a ponerle que empiece en 1, para que por lo menos entre una vez, ¿cierto? Si le pongo las condiciones correctas, él es capaz de ingresar. Se lo vamos a guardar y lo ejecutamos. Lo compilamos y lo ejecutamos. Miremos que en esa ocasión, si nos dice que ingrese la nota. Entonces yo ingreso 4 y ahora nos dice que ingrese 1 para continuar. Entonces si queremos continuar, le ingresamos 1, le ingresamos la nota que vale 5, podemos continuar la nota, por ejemplo, que sea 2. Si la nota 2 nos debe mostrar un mensaje, ¿cierto? Entonces ahí está el mensaje: el estudiante perdió, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya no está funcionando el ciclo. ¿Cuántas veces va a ser este ciclo? Las veces que el usuario quiere. ¿Cierto? Miremos que en este caso no tiene definido un término fijo. Va a terminar hasta 5 o hasta 10. No, va a terminar cuando el usuario lo ingrese, cuando el usuario lo desee. Entonces si le ponemos, por ejemplo, 3, ¿cierto? Si le ponemos que nos muestra pues si el estudiante perdió o ganó, pues en este caso, y vamos a salirnos. ¿Cómo lo salimos? Si la variable salir toma un valor diferente de 1. Entonces, si nos dice ingrese 1 para continuar con el ciclo, vamos a ingresarle, por ejemplo, 0. Y con 0 debe terminar el programa. ¿Cierto? Entonces miremos que en este caso nos terminó el programa. ¿Cierto? ¿Cuándo qué? Cuando le ingresamos un 0 en la condición de salida. Siempre tiene que tener el 0. ¿Cómo, perdón? Siempre tiene que tener el 0. No. ¿Cuándo es? Cuando la variable sea diferente de 1.
Entonces puede ser 0, puede ser 5, puede ser 10. Listo. Claro el ejemplo o alguna duda con el ejemplo. Lo importante de ese ejemplo es lo siguiente, que la condición de salida no está determinada por un número fijo, sino por una condición que el usuario puede definir. Listo, que el usuario es capaz de decidir cuándo no. Listo, además de cuantitativo, puede ser también cualitativos. Listo, entonces vamos a pasar. En la diapositiva pues le muestro más o menos cuál sería el while, ¿cierto? A seguir. Vea como el ejemplito que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Muchas alguna dificultad con el ciclo mientras. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente estructura repetitiva. La siguiente estructura repetitiva, la sentencia for, o lo que conocíamos anteriormente como para. Entonces, ¿para cuándo es recomendado utilizar una sentencia for? Cuando los ciclos son controlados por un contador. Miremos que el ciclo mientras podemos tener tanto una condición de contadores como una condición de salida X cualquiera, no necesariamente por un número. Entonces, mientras que un ciclo para se utiliza mucho cuando son controlados por contadores o cuando se debe realizar un número de veces una instrucción o unas instrucciones. Entonces tenemos esos dos casos, controlados por contadores, y esos mismos nos indican cuántas veces deben realizarse las instrucciones. Entonces, recordemos que en pseudocódigo tenemos algo como esto: para una variable de control, desde un valor inicial hasta un valor final con un incremento. Y dentro de eso definimos las instrucciones que queramos repetir. ¿Cómo se vería eso en lenguaje C? Tendríamos la palabra, en vez de la palabra para, vamos a utilizar for. Y acá vendría separados por punto y coma cada uno de los valores anteriores. Entonces, por ejemplo, la condición inicial vendría por el valor BC que saca al inicio. Seguiría el punto y coma, vendría ya la condición final, o sea, la condición del ciclo, que anteriormente la conocíamos como el valor final, ¿cierto? El valor final de la condición o de la variable. Y tenemos un incremento o un decremento. Tenemos las tres partes. Entonces ahí se ve la analogía o el cambio de sintaxis que tenemos entre el lenguaje C y el pseudocódigo. Miremos que debe estar entre llaves, igual que cualquier otra instrucción, que como el if o como el while o como el switch. Miremos también que las instrucciones terminan en punto y coma, y cada una de las condiciones que va a tener el for va a estar también separadas por punto y coma. ¿Listo? Entonces, la sintaxis, como les estaba diciendo, como estamos diciendo, entonces BC o la parte inicial va a significar la inicialización de la variable de control. ¿Listo? Entonces se pueden inicializar una o varias, ¿cierto? Si es que existen varias sentencias pues, de control. También tenemos la condición de salida, que mientras que esa condición sea verdadera, va a repetir las instrucciones pues, del cuerpo, del ciclo. Y por último tenemos el modificador de la variable, que generalmente es un incremento o un decremento pues, de uno en uno de la variable, pero ustedes pueden tomar pues, cualquier incremento o decremento. Entonces aquí es donde se modifica la variable de control. Entonces tenemos esas tres partes de la sintaxis. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Entonces vamos a realizar un programa que muestre los primeros 6 factoriales. Entonces, o hagámoslo mejor así, que muestre los primeros n
Los primeros n factoriales para que el usuario pueda ingresar algún valor. Entonces dice que muestre los n primeros factoriales. Todos sabemos qué es el factorial, ¿cierto? Sí, claro. Multiplicar los anteriores números de... Perfecto. Entonces estos son los números, la multiplicación de los números hasta el número que uno quiera, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos a comenzar con el análisis. Vamos a comenzar con los datos de entrada. En este caso los datos de entrada va a ser hasta qué valor quiere el usuario que muestre los factoriales. Entonces, el dato de entrada, El número del... el último, va a ingresar el último número para la realización del factorial. Es decir, va a ser hasta el n que vamos a ingresar. Vamos a llamarlo n. Este n, pues, como son valores enteros, ¿cierto? Un factorial se hace a los números enteros, entonces va a ser una variable int, una variable entera. Tenemos como datos de salida la multiplicación. va a tener los factoriales de los números del 1 hasta n. ¿Cierto? Entonces, lo que va a realizar son los factoriales de esos números. Entonces, el proceso es ¿cuál? Debe ser multiplicar Pregunta hasta que... los números desde 1 hasta n. Y diremos que esto de acá nos hace que debemos utilizar un ciclo. Debemos utilizar lo que son los ciclos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque diría de 1 hasta n. Entonces la salida debe ser algo como esto. El factorial de 1 va a ser ¿cuál? 1. Factorial de 2 va a ser 1 por 2. El factorial de 3 va a ser 1 por 2 por 3. Miremos lo siguiente. Miremos que este de acá, por ejemplo, este de aquí es el resultado anterior, ¿o no? ¿Cierto? Y que, por ejemplo, para el 4 tendríamos que 1 por 2 por 3 por 4, donde ese es el resultado anterior, ¿cierto? Entonces, eso realmente, ¿con qué se hace? Con un acumulador. Que vaya acumulando, que vaya guardando cada uno de los valores de las multiplicaciones. ¿Listo? Entonces lo que va a ir haciendo el programa es almacenar realiza una multiplicación, la muestra y la guarda. Luego lo multiplicamos otra vez, la muestra y lo guarda. Va a estar haciendo eso. Listo. Miramos también que debe haber un número. Vemos aquí que debe ir aumentando un número. Incrementar un número de 1 en 1.
¿Cierto? Debemos incrementar en 1. ¿Para qué? Para ir aumentando, saber en qué factorial voy. Si en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. ¿Hasta cuál? Hasta n. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar a... Vamos a abrir un documento nuevo. Entonces eso sería el factorial. Se lo guardamos, vamos a llamarlo factorial punto C. Y entonces, como siempre, empezamos con las directivas. En este caso únicamente tenemos las librerías. Listo. Ahora vamos a dar paso al inicio. Inicio como siempre, in main void. Y terminamos con el return 0. Muy bien. Terminemos que el usuario debe ingresar ¿qué? Debe ingresar una variable. Debe ingresar una variable entera. Debe ingresar una variable entera, ¿cierto? Porque los números que se ingresan, los números factoriales son únicamente con los enteros. Que nosotros dijimos que se iba a llamar, que le vamos a conocer como n. Muy bien, entonces ya tenemos la variable n. Ahora recordemos que también debemos tener un qué, un acumulador que nos vaya guardando ¿quién? El factorial, ¿cierto? Que nos vaya guardando las multiplicaciones. Esa variable que va a ir guardando las multiplicaciones, ¿qué tipo debe ser? Entero, porque las multiplicaciones son entre enteros. Entonces podemos acá poner coma y por ejemplo que el acumulador se llame factorial, fact. Entonces dentro de fact vas a almacenar las multiplicaciones sucesivas. Listo. Nos falta otra variable. Una variable, ¿se acuerdan que también dijimos que teníamos que tener una variable que vaya incrementando desde 1 hasta cuánto? Hasta n. Entonces vamos a tener un contador y ese contador lo vamos a llamar i. Listo. Ya tenemos n, el factorial y la variable que el acumulador de las multiplicaciones y finalmente el contador. Ahora vamos a empezar con el ciclo for. Entonces, recordemos la palabra reservada. Hay que empezar mostrándole al usuario el mensaje de que ingrese el valor de n. Ah, claro. Sí, debemos de primero ingresarle al usuario. Que nos dice hasta qué valor quiere ingresar los números, ¿cierto? Profe, Sí. perdón, después de la i, el punto y coma que...
No va a ser el mouse pro. Ah, ya. Muy bien, entonces vamos a ingresar el valor límite que le estamos diciendo al usuario. Eso lo vamos a almacenar dentro de qué variable. Muy bien, dentro de la variable n. Recordemos la i, que no nos se puede olvidar cuando estemos almacenando valores. Y entonces tenemos la variable n. Ahora sí, vamos a comenzar con qué. Con el ciclo para. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo para? Primero variable de control. Entonces tenemos el for. ¿For qué variable? Entonces la variable que va a controlar nuestro ciclo. Me pregunta, ¿cuándo se debe salir cuándo va a terminar nuestro ciclo? ¿Cuándo debe finalizar? El contador llega en Muy bien, cuando el contador, ¿cómo se llama nuestro contador? Y entonces no olvidemos que nuestra variable de control se conoce como la variable i. Listo, entonces ponemos por eso ponemos para i, y aquí mismo la podemos inicializar. ¿Cómo? Para i igual desde qué valor? Desde 1, ¿cierto? Entonces acá podemos iniciar la variable de control desde i igual 1. Sería doble igual. No, porque miremos que no estamos preguntando, sino que estamos asignándole el valor, es decir, estamos inicializando el valor del contador de nuestra variable de control. Listo, entonces es una inicialización, no es una pregunta. A continuación, si viene la pregunta. Entonces, ¿cómo separamos la pregunta de la variable de control? Con punto y coma. Entonces, punto y coma. ¿Cuál va a ser la condición que vamos a cumplir? Que el contador sea menor o igual que n. ¿Listo? Ya ustedes, cuando estén en su lógica, cuando estén programando, deben mirar si debe ser menor o menor igual. ¿Cierto? En este caso vamos a tomarlo menor igual. Listo. Ya tenemos la condición. ¿Qué nos falta? El incremento. Para separar el incremento de la condición, igual como hicimos con punto y coma. Entonces el incremento podemos copiarlo de la siguiente manera. I igual a i más 1. ¿Cierto? Ese sería el incremento. Pero ¿qué otra manera se puede copiar? Una forma más resumida es, en vez de copiar igual a i más 1, es i más. Muy bien. Eso representa lo mismo. Entonces ya tenemos el ciclo for construido desde la variable control y su inicio hasta la condición de final, y el incremento que va a ser la variable, la modificación que se va a hacer a la variable. Bueno, así, ¿qué es lo que vamos a repetir? Dentro del ciclo for, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar las multiplicaciones, ¿cierto? Vamos a mostrarlas. Entonces, voy a poner así, el factorial de entonces vamos a mostrar el número del factorial en el que vamos. Listo. De esa manera podemos decir, vamos, el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3. Y podemos también poner el valor del factorial. Entonces, ¿quién nos va a indicar en qué factorial vamos? El acumulador. No, pero ¿quién nos va a decir en cuál vamos? ¿En qué factorial estamos? No el valor del factorial, que sería ese, sino en qué factorial estamos. Eso nos diría el contador, que sería la variable i. ¿Y quién nos va a decir y ahora sí, quién nos va a decir el valor que tiene el factorial? El acumulador, que en ese caso se llama fact.
Listo. ¿Y a qué es igual facts? ¿Qué debemos hacer? Hombre, mayor forma de repetir la parte de fa. El acumulador es igual al acumulador por i. Ese print, acá. Sí, esa parte. Ok, miremos, recorde, lo que vamos a mostrar es algo como esto. El factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6. Listo, el factorial de 4 es 24. Entonces miremos que tenemos que saber en qué factorial vamos y cuál es el valor. ¿Quién nos indica en qué factorial vamos? Entonces miremos que el contador i, ¿cierto? Esa variable i va aumentando de 1 en 1. Entonces ese valor i lo podemos utilizar para indicarle al usuario en qué valor del factorial va. Y ese sería reemplazado aquí en esa primera especificación. El segundo D, ¿quién va a ser? Va a ser el valor que tenga el factorial o el valor que tenga el acumulador de multiplicaciones. ¿Mejor? Sí, ya entendí. Ok. Recordemos entonces la multiplicación sería igual a ¿qué? Sería fact igual a ¿qué? Fact por i. Perfecto. A fact por i. Primero que toma el valor nuevo de fact, o sea, el valor nuevo de la multiplicación va a ser el valor que tenía anteriormente por un contador que va a ir aumentando, ¿cierto? Y esa i va a indicar, nos va a ir indicando en qué factorial vamos y nos va a poner el último número de la multiplicación. Listo. Entonces cerramos el ciclo for y podemos poner un mensaje de fin de programa. Listo. ¿Dudas en la lógica o en la sintaxis del ciclo for? Perfecto. Muchachos, ¿falta algo o así estamos bien en el código? ¿Está correcto? Vamos a ejecutarlo, listo, entonces lo guardamos y vamos a compilarlo. Entonces factorial menos o punto out y factorial punto c. Muy bien, entonces le damos enter. Nos dice que no hay, pues no nos dice ningún warning, ningún error, entonces vamos bien, vamos a ejecutarlo. Ahí. Punto slash factorial punto out. Entonces listo, ingrese el valor límite. Vamos a hacerle el del ejemplo, vamos a hacerlo hasta el valor de 6. Listo, entonces vamos a hacerlo hasta 6. Miren lo que nos saca. Ah, teníamos que... ¿Qué pasó, muchachos? ¿A quién se le ocurre qué nos ocurrió esta vez? Vamos a poner otra vez el código. En este caso nos mostró en pantalla un montón de valores pues muy raros, muy locos, ¿cierto? ¿Por qué? A n hay que darle 1, igual a 1. ¿A quién? A n. A n igual a 1, pero miremos que n se lo da al usuario acá. Entonces, sin importar el valor que yo le dé aquí, el usuario lo reemplaza o no. Espera. Hay que ponerle, hay que separar los números. Ahí, y tab. ¿Te quedó sin audio? Acá abajo o acá arriba.
Miremos lo siguiente, muchachos. Supongamos que va a entrar por primera vez. Entonces, miremos que I toma el valor de 1. Y es menor que, por ejemplo, supongamos que el usuario ingresó a la n igual a 6. Entonces, 1 es menor o igual que 6. Sí. Entonces entra el ciclo. Factorial es igual a ¿quién? Por I. ¿Y quién sería la primera vez ese factorial? Porque recordemos que eso representa el factorial anterior. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Pero la primera vez, ese fact, ¿con qué valor ingresa al ciclo? Porque miremos que estamos utilizando el factorial anterior, pero la primera vez, como no hay anterior, entonces ¿qué valor se toma? Sería 1, no. Pero eso lo defino yo, ¿cierto? Puede ser 1, debería ser 1, ¿cierto? Pero no lo tenemos ahí con el 1. Entonces, recordemos lo mismo que les dije ahorita. Si estamos utilizando una variable para una condición, debemos inicializarla. Asimismo, cuando estemos utilizando una variable para funcionar, para llamarse a sí misma, es decir, como un acumulador, un sumador, cualquier cosa parecida, también debemos inicializarla. ¿Por qué? Porque él toma el valor anterior. Y si no tiene valor anterior, entonces va a tomar la basura que esté en la memoria, o sea, cualquier dato que esté en la memoria. Entonces es importante inicializar el valor. Es decir, aquí darle el valor de 1, que sería donde empieza el factorial. Listo. No se los puede olvidar inicializar las variables que sean necesarias. Por ejemplo, ¿es necesario inicializar la n? Sí, se puede inicializar en 0, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero miremos que la n, inmediatamente después que la inicializamos, ¿qué pasa? El usuario la reemplaza, o sea que no es tan necesario que la inicialicemos. La variable i, en este caso la inicializamos aquí, sí, no hay ningún problema, pero miremos que dentro del ciclo for también la inicializamos, también le damos un valor. Listo, entonces miremos que la i le podemos darle un valor aquí también de 1, pero igual acá se lo estamos dando, no hay ningún problema. Entonces no se nos olvide que es importante inicializar las variables. Entonces vamos a guardar y vamos a volver a compilar. Listo, no nos da con ningún error, entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces el valor límite va a ser el 6. Y miremos que en este caso no nos mostró ningún error y nos mostró los factoriales correctos. Factorial de 1, el de 2, el de 3. ¿Cierto? Que ya es 6, el de 4, 24. ¿Hasta cuál? Hasta el 6, que fue el que yo le dije. Listo. La suma de los primeros números impares. Hasta 5. ¿Cómo? La suma de los primeros números impares. Como me está preguntando cómo se hace o... Sí, la podríamos hacer. Pero aquí, si no estoy mal, ve que acá tenemos otro ejemplito, vamos a mirar cuál es. Yo creo que tiene algo parecido a lo que preguntabas. Listo. Vemos aquí el ejemplo que sigue a continuación. Bueno, aquí en la pantalla les muestro cómo se debe realizar igual. Listo. Son dos maneras de realizarlo. Miremos que acá, en la primera parte, es lo que yo les hablaba. Deberíamos inicializar ¿a quién? Al factorial, ¿cierto? Y miremos que abajo, en la parte inferior, también lo podemos inicializar. ¿En dónde? En el for. ¿Sí lo vemos? Miremos que acá, en esta partecita, lo estamos inicializando, ¿cierto? En la parte de arriba. Mientras que en el cuadrito de abajo lo estamos inicializando dentro de ¿qué? Dentro del mismo ciclo for. Eso también se puede hacer. ¿Por qué? Porque podemos inicializar una o varias variables. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar el ejemplo 2, que es realizar una suma de los primeros 10 números naturales.
Entonces, vamos a... De los 10 primeros números naturales, la suma, pero esa vez pues la pregunta es de los pares. Listo. Pues no hay ninguna diferencia con la pregunta que me hiciste, sino que esas son pares. Vamos a hacer el análisis del ejercicio. De la suma de los 10 primeros números pares. Ese 10 lo podemos cambiar por la primera de los n números pares, ¿cierto? No hay ningún problema. Supongamos que son los n pares. Entonces, vamos a comenzar. En el análisis por los datos de entrada. Supongamos que son los primeros 10, los primeros n datos. Entonces, como datos de entrada, va a decir que el usuario nos ingrese hasta qué valor sumar. Entonces, el valor límite de la suma. Ese valor límite lo vamos a guardar en la variable n. ¿Cierto? Esa variable n va a ser entera. Porque van a ser los n números naturales. Y como datos de salida, vamos a tener que la suma de los primeros n números, ¿cierto? De primeros n números, pero que sean pares. Listo. ¿Cuál sería el proceso? Entonces el proceso es que debemos realizar un ciclo debemos realizar una suma, ¿cierto? Un incremento repetitivo. El número anterior. ¿Cierto? Entonces realizar sumas acumulativas, ¿cierto? Para ir guardando pues cada uno de los valores de los pares, ¿cierto? Para esto debemos tomar, ¿cierto? Un contador que empiece, por ejemplo, Dice 1. entonces tenemos, por ejemplo, esto. Miremos que tenemos que tener ¿qué tenemos que tener acá? Un contador, muy bien. Y tenemos que tomar, si ese contador, el 1 nos sirve. Sí. No. El 2 sí, ¿cierto? El 3 no, el 4 sí, el 5 no, y así con cada uno. ¿Cómo sabemos si un número n es par o no? 2 por i. ¿Cómo? 2 por n. Por la tabla del 2 sería 2 por n. Eso, pero matemáticamente, ¿cómo sabemos? Una operación que nos permita resolver si es par o no. Si es divisible por ser el residuo de 0. Si el residuo de por dividirlo por quién. Por el 2. Por 2, perfecto. Entonces, si cogemos el número n y lo dividimos por 2, ¿cierto? Y el residuo que nos dé aquí es igual a 0, ¿cierto? Entonces, el número es par, ¿cierto? Muy bien.
Entonces ya sabemos cómo saber si son pares o no. Pero también tenemos que tener ¿qué? También tenemos que tener sumas acumuladas. Es decir, tenemos que tener una variable que vaya acumulando los valores que vamos guardando, ¿cierto? Entonces vamos a tener una variable además, una variable que acumule las sumas. Esa variable la podemos llamar, por ejemplo, suma, y va a almacena las sumas anteriores. Listo, entonces quedó claro el análisis. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Un contador. Luego mirar si el número realmente es n, no es un n fijo, sino sería un contador al cual estamos realizando, ¿cierto? Ese n sería el contador, ¿cierto? Ese contador vamos a llamarlo i. Entonces, si el contador es divisible por 2, o sea, si el residuo es 0, entonces sabemos que el contador es par. Y vamos a ir almacenando dentro de la variable suma los valores de cada una de las sumas anteriores. ¿Listo? ¿O alguna duda con ese análisis? Listo, entonces vamos a pasar a realizar ese programita en el computador. Entonces empezamos con el nombre, que va a ser... Siempre tienes que colocar el nombre. No es obligatorio, pero recordemos que cuando ustedes me envíen un informe a mí o ustedes estén realizando un programa más adelante, pues no es necesario informática 1 en sus trabajos, de pronto. Ustedes van a necesitar leer un documento que hicieron hace 3 o 4 meses, entonces es importante que sepan qué hace ese programa. Entonces uno inicialmente no solamente pone el nombre, sino que pone toda una descripción. Entonces uno dice, este se llama tal y necesita tales parámetros de entrada y entrega lo siguiente. O sea, es más o menos de copiar el análisis dentro del mismo texto, pero como aquí pues ya lo hicimos aparte y lo estamos resolviendo pues para que quepa en la pantalla, no lo hacemos tan largo, únicamente le ponemos el nombre. Listo. Pues recordemos que es importante que pongan esa descripción. Vamos a guardarlo como pares. Vamos a guardarlo como pares.c. Muy bien. Entonces las directivas. Entonces dentro de las directivas pues no únicamente tenemos la de siempre. Muy bien. Y vamos a poner el inicio. Bueno, muy bien. Entonces, No, pero es que le pagaron la pantalla. vamos a empezar con la declaración de variables. Porque mira. Sí, eso. Dentro de la creación de variables ya vimos que necesitamos un contador y una variable, un contador, un valor que ingrese el usuario que es el límite y un acumulador. Entonces la variable va a ser una variable entera n que va a ingresar el usuario, una variable contador que va a ser i y una variable suma que va a almacenar todas las sumas que estemos haciendo. Muy bien, entonces ahora vamos a preguntarle al usuario vamos a decirle al usuario que ingrese los valores.
Le dimos al usuario que ingrese el valor máximo de la suma, ¿cierto? Hasta el último valor, ¿cierto? El último. Que ingrese el último valor. Y lo guardamos sobre qué variable. Te faltó el Enter Pro. ¿Cómo? No te faltó el Enter. ¿En dónde? Acá. Sí, Ponerle así. sí, así. Eso va a cambiar un poquitico, pero no, en el caso como el usuario debe ingresar un valor y le tiene que dar enter, entonces no es tan obligatorio, pero está bien. Entonces, scanf vamos a guardar en un entero que va a ser n, punto y coma, y listo, ya tenemos el valor final. Miremos que ciclo para se utiliza mucho, pues se utiliza principalmente cuando tenemos un valor definido de salida. Cuando tenemos